Hola de nuevo y bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. Buenos días, Walter. Hola, Martín. Bueno, estoy muy bien. Espero que tú también lo estés. Yo pienso que el Señor es bueno con nosotros, sí, es increíble. Así que hoy hay un tema muy interesante, un poquito sobre el espíritu de profecía y los criterios que la Biblia da para la iglesia remanente. Sí, hablemos sobre la infidelidad disfrazada. Martín, ¿no es interesante cómo las filosofías del mundo impactan nuestros pensamientos? Definitivamente. Quiero decir, no puedes ni incluso pensar en cualquier cosa que te hayan enseñado en la escuela que no afectó tu forma de pensar. ¿Y de dónde viene eso? Sí, y eso viene de esas filosofías. Así que básicamente, si tu base, si tu fundamento está construido sobre estas filosofías, entonces la has construido sobre arena. Y debes construir sobre una, así dice el Señor. Pero no nos adelantemos, oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más por unirnos. Gracias por darnos un ancla en nuestra vida, la Biblia. Te pedimos que ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo y también bendice esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, una vez más, dejémoslo bien claro. No queremos hacer estas cosas para ser demasiado críticos con la gente, bueno, etcétera. Pero si afecta las decisiones de las personas en cuanto a si quieren permanecer dentro del ámbito de lo que creemos o si ellos deberían abandonar la apostasía, y eso se vuelve muy importante porque no importa lo que pase. La verdad siempre prevalecerá y no importa cuán pequeño sea el porcentaje que se adhiera a ella. Porque la verdad no será puesta a un lado. Esto es un gran alivio. Bueno, en mi vida anterior, yo siempre anhelaba tener la verdad completa. Y ahora, en los últimos años, he estado estudiando la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Biblia, y aprender que hay un remanente con una profeta, de acuerdo a la Biblia, y comienza a estudiar esa profeta. Para mí fue un gran alivio obtener esta verdad sin adulterar e implementarlo en mi vida. También descubrí, Martin, cuando leo la Biblia, yo leo la forma en que se expresaron los profetas y los escritores de la Biblia. Y luego tomo el espíritu de profecía, los volúmenes, y leo todo eso, y es exactamente el mismo espíritu. Y en mi vida he tenido la desgracia de leer literalmente cientos de libros incrédulos, libros de espiritismo, libros de ocultismo. Y ese espíritu es totalmente diferente. Y estaba tan instruido en esto que me tomó bastante tiempo conseguir deshacerme de eso. Sí, bueno, a Moisés les tomó 40 años. Sí, y una vez que hice la transición, cuando yo tomo un libro y lo leo y encuentro ese espíritu, inmediatamente siento náuseas. Y he desarrollado una aversión a ese otro espíritu. Y es como si pudiera reconocerlo incluso en la oscuridad, solo por la forma en que las palabras están unidas. Dios es un Dios de amor, pero Él no es insípido. Él es directo y tiene unos dichos maravillosos. Y lo dice de una manera tan agradable. Sí, que lo corta, pero cuando reprende a los israelitas, por ejemplo, y dice, esto lo hice por ti y no me escuchaste, hice eso y te castigué, y con esto, y te castigué, y con eso, y aún así no me escuchaste, y te di limpieza de dientes y no me escuchaste.
¿Quién lo diría así? No hay comida en tu boca para tener limpieza de dientes. Tú sabes, Dios es tan increíble, me encanta esa forma. Y es por eso que esta es la razón porque también digo que quiero alentar a las personas a leer la Biblia y el espíritu de profecía. Sí, porque uno no se alejará del otro, solo se aumentará entre sí. Y este es el muro. Sí, esta es la pared. Y vamos a discutir esto hoy. Si tiene el testimonio directo, causará la sacudida. Y esta es una guerra en qué tú creerás. Si creerás en las filosofías, creerás en aquellos que corren con las filosofías, o tú creerás en una así dice el Señor. Esa es la conclusión. Vamos a leer algunas citas. Alguna cita en particular de Testimonio, volumen 3, Dones Espirituales. Luego fui llevada de vuelta a la creación. Y se me mostró que la primera semana en la que Dios realizó la obra de la creación en 6 días y descansó el 7º día, era como cualquier otra semana. El gran Dios en sus días de creación y día de descanso midió el primer ciclo como muestra para las semanas sucesivas del fin del tiempo. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Dios nos da los productos de su obra final de cada día literal. Cada día se contaba de él como una generación, porque cada día generaba o producía alguna nueva porción de su obra. En el 7º día de la primera semana, Dios descansó de su trabajo y luego bendijo el día de descanso y lo apartó para el uso del hombre. El ciclo semanal de 7 días literales, 6 días de trabajo y el 7º de descanso, que ha sido preservado y traído a través de la historia bíblica, se originó en los grandes hechos de los primeros 7 días. Esa es la base de todo el plan para la humanidad. Todo lo que sucedió en esa semana fueron días literales. Ahora, si miramos esta declaración y leemos la Biblia, y dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y en los primeros días, Él creó los espacios y en la última parte de la semana llenó esos espacios. Y el acto culminante fue la humanidad. Y una vez que se completó y se nombraron los nombres de los animales, se creó a Eva, entonces la creación se completó. Y ellos pudieron descansar en las obras completas de Dios. Esa es la base. Ahora, cuando observamos la ciencia moderna, ¿cuánto de eso no aceptan? Nada. Ok. Bueno, ahora he estado en nuestras reuniones de fe y ciencia y miro a muchos de nuestros teólogos y veo que muchos de nuestros científicos y teólogos y personas educadas, incluso de los medios del mundo, muchos no creen tampoco esto. Bueno, mira, la Biblia en Génesis lo dice tan claro como acabamos de leer en este primer párrafo. ¿Cuántas ciencias se necesita ahora para deshacerse de todo eso? Toma toda una ciencia universal que se ha infiltrado en cada aspecto de la humanidad. Todas las cosas tiene un sesgo evolutivo, ya sea que esté hablando de los medios, ya sea que esté hablando de la fraternidad científica o en la fraternidad religiosa, todo tiene una fraternidad médica de evolucionismo. Y se supone que el pueblo de Dios tiene que estar separado y tiene una sintonía diferente. Ahora, si observamos la ciencia moderna, por ejemplo, lo que está sucediendo en la virología, todo se basa en la evolución. De hecho, los científicos evolutivos con mutaciones en el campo viral son los que están dirigiendo el mundo médico moderno. Y de acuerdo con esto,
se basan en la arena, una base que se construye sobre la arena. Es un castillo de naipes y colapsará en algún momento. Así que es muy importante señalar que estos días fueron literales. Ahora, nuestra gente prominente tiene tanta aversión a esta palabra literal que podría mencionar los nombres, pero me abstendré de inventar algunos nombres de nuestros teólogos. Pero digamos, algunos profesores en algunas universidades y figuras destacadas en el campo teológico. Ellos tienen una adversión a esta primera declaración. No solo está en el espíritu de profecía, sino también está en las primeras palabras del libro de Génesis. Y esa es la base, así que continuemos. Cuando Dios pronunció su ley con una voz audible desde el Sinaí, Él introdujo el sábado diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Luego declara, definitivamente, lo que se hará en los 6 días y lo que no se hará en el séptimo día. Luego, da la razón para observar así la semana. Le señala su ejemplo en los primeros 7 días de tiempo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día, por lo cual el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta razón parece hermosa y contundente cuando entendemos que el registro de la creación significa días literales. Los primeros 6 días de cada semana le son dados al hombre para trabajar, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día Dios lo ha reservado como día de descanso en conmemoración de su descanso durante el mismo periodo de tiempo después de haber realizado la obra de la creación en 6 días. Hay tanta teología en esto que es alucinante. La justicia por la fe está instalada en estas declaraciones. Todo el asunto de encontrar el descanso en Dios está instalado en esta declaración. Así que, si no tiene esa base, usted no descansa y por lo tanto está inquieto. Exactamente, y continúa estando inquieto. Así que tiene que pensar y desenterrar otras cosas para corroborar lo que está tratando de decir. Sí, para que pueda permanecer continuamente inquieto, sí. Ahora, cuando yo pienso en mí mismo, todo el mundo sabe que yo fui un evolucionista y ahora lo que me provoca es náusea. Bueno, yo vine a través del sábado, me dije, esto es ridículo. No puedo guardar el sábado en conmemoración de los 6 días literales de la creación. Por lo tanto, todo este sábado no tiene ningún sentido si se aplica a edades largas. Entonces, cuando estudia eso, tampoco tiene ningún sentido. Porque ¿cómo sobrevivieron las plantas sin un sol? Durante milenios y milenios y milenios. Y cómo los animales marinos y las aves aparecen antes que los animales terrestres. Y tiene una confusión total. Nada funciona. Así que debí tirar todo por la ventana. Así que nada tenía sentido hasta que entendí que fueron 6 días literales y el sábado es una conmemoración. Y esa es una semana de tiempo. Llegaremos a eso un poquito más tarde. Ok. Pero la infidelidad. Con eso es que estamos lidiando, sí. Así que ¿cuál es lo opuesto de la infidelidad? De la fidelidad, infidelidad. Ahora, si tú vas a una universidad jesuita, ¿qué te enseñarán? ¿La verdad o la infidelidad? La infidelidad. Entonces, si te enseñan infidelidad, entonces, ¿en qué puedes convertirte? Te convertirás en un infiel. Pero la suposición incrédula de que los eventos de la primera semana recurrieron 7 periodos extensos e indefinidos para su realización ataca directamente el fundamento del sábado, del 4º mandamiento. Hace indefinido y oscuro lo que Dios ha hecho muy claro. Es la peor clase de infidelidad. Así que Martín, ¿es posible encontrar el peor tipo de infidelidad incluso en nuestras propias iglesias? Lamentablemente sí.
Y eso es lo triste. Y es por eso que yo animo a todo el mundo, antes de usted tragarse cualquier cosa que diga alguien, lea su Biblia y el espíritu de profecía y compárelo si eso es lo que sale de la boca de Dios y si está en línea con Dios. Y si no están de acuerdo con ello, no hay luz en ello. Así que ese es el peor acto de infidelidad, porque para muchos que profesan creer en el registro de la creación, es una infidelidad disfrazada. Acusa a Dios de ordenar a los hombres que observen la semana en 7 días literales en conmemoración de 7 periodos indefinidos, lo cual es diferente a su trato con los mortales y es una acusación de su sabiduría. Está muy bien corregido, ¿sí? Muy bien puesto. En realidad, ellos hacen a un Dios idiota cuando intentan decir que Dios creó todo esto en millones de años. ¿Por qué querría decir eso? Porque el mundo ha sido adoctrinado para que crean todas esas cosas. Así que continuemos con este capítulo. Los geólogos incrédulos afirman que el mundo es mucho más antiguo de lo que dice el registro bíblico. Ahora volvemos de nuevo al asunto de todos los tiempos. Y eso es un gran dolor. Sí, y puede tener un alivio si solamente acepta la Biblia, sí, dependiendo de qué lado tú quieras pararte. Ahora tú sabes, cuando yo comencé con todo esto, yo era un ateo. Yo tenía toda la sabiduría del mundo, pero yo decía, ¿qué tontería tú estás hablando? Tú sabes, nosotros tenemos miles de años de historia. La cronología egipcia nos dice, tú sabes, que estamos tratando con miles de años, al menos más de 10,000, y la mitología china se remonta incluso a todos, y antes de eso, etcétera, etcétera. Y cuanto más estudiaba, más te dabas cuenta de que esa base era el sonido de todo allá afuera y que habían tomado la cronología egipcia y la habían puesto en una secuencia secuencial, mientras que muchos de esos reyes eran en realidad regionales, padre e hijo, que gobernaban diferentes áreas del mismo reino. Y cuanto más conocimientos recibieron los hombres, finalmente llegaron al punto en que a partir de 10,000 dicen más o menos 3,000 antes de Cristo. Ni siquiera dicen más de 3,000, sino más o menos. Así que todas las cosas, cuanto más lo estudiaba, más entra en armonía. Solo pienso un poquito en esto. De acuerdo con esta antigua cronología, la humanidad ha existido durante más o menos 2 millones de años. Sí, eso es lo que nos dan en la escuela. Bueno, solo en mi vida la población de la humanidad se ha disparado de 4,000 millones a 7 y 8 millones y se dirige hacia los 9 millones. Si comienza con un par, ¿cuánto tiempo antes de que tenga la población de este mundo? Bueno, si haces un pequeño cálculo y toma la tasa de crecimiento y la tasa de muerte y las enfermedades y todo eso en cuenta, estábamos lidiando con unos pocos miles de años, no estamos lidiando con millones de años o incluso decenas de miles de años. Y hay tantos ejemplos que se conoce, bueno, dentro de nuestra historia moderna. Hay un pequeño par de conejos que termina en Australia y causan estragos y tienes miles de millones de conejos y ellos lo devastan con venenos y casi lo aniquilan y dentro de una década tiene otros 1,000 millones. Así que no toma tanto tiempo. Entonces, ellos vienen con la datación radiométrica. Bueno, la datación radiométrica está basada en suposiciones. Así que tú tienes una suposición. Por ejemplo, cuando tú deseas fechar la materia, debe haber un momento en que esté en cero. Es como un cronómetro, sí, como un reloj. Tú sabes, quieres saber qué tan rápido corre alrededor del campo, debes tener un comienzo y debes tener un final.
Ahora, cuando tú tienes un reloj, pero está trabajando con isótopos, entonces debes tener un tiempo cuando el isótopo se reinicia a cero, por lo que configura tu reloj en eso, y su posición es cuando tiene material volcánico, por ejemplo, que parece que ese reloj está configurado en cero, pero nunca lo está en cero, porque es un análisis que puedes leer hasta cientos de millones de años si lo hace así. Así que, Martin, si tienes un cronómetro y está probando qué tan rápido alguien corre alrededor de la pista y el cronómetro empieza a los 40 segundos, entonces esto no va a funcionar. No, y es inútil, ¿verdad? Es patético. No vale la pena. Así que los geólogos incrédulos afirman que el mundo es mucho más antiguo de lo que dice el registro bíblico. Rechazan el registro bíblico debido a aquellas cosas que para ellos son evidencias de la tierra misma, de que el mundo ha existido por decenas de miles de años. Y muchos que profesan creer en el registro bíblico no pueden dar cuenta de las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, con el punto de vista de que la semana de creación fue solo de 7 días literales y que el mundo ahora tiene solo unos 6,000 años. Esto para librarse de las dificultades que los geólogos incrédulos arrojan en su camino. Adoptan la opinión de los que los 6 días de la creación fueron 6 periodos vastos e indefinidos. Y el día de reposo de Dios fue otro periodo indefinido, dejando sin sentido el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Es interesante vincular a estos geólogos incrédulos y se quieren deshacer de los 6,000 años y tratan de deshacerse del sábado. Sí, es bueno que lo sepamos. Así que cuando tú estás del lado de esto y dices, ok, no son millones, pero son 10,000. Entonces los 6,000 años no pueden funcionar. Entonces tú estás del lado infiel. Sí, y estás haciendo un compromiso entre la verdad y el error. Tú estás bebiendo un brebaje con una dosis de veneno. Y estás pensando que eres muy inteligente en el proceso. Algunos reciben con entusiasmo esta posición porque destruye la fuerza del cuarto mandamiento y se sienten libres de sus demandas sobre ellos. Tienen ideas limitadas del tamaño de los hombres, animales y árboles antes del diluvio y de los grandes cambios que entonces tuvieron lugar en la tierra. Esa es una parte muy interesante. Hay una ley en la evolución, la cual es llamada la ley de Carroll, que simplemente establece que la evolución debe proceder de pequeño a grande, no procede de grande a pequeño. Eso es eminentemente lógico. No empiezas el proceso evolutivo con un elefante y termina con una ameba. Tú empiezas con el unicelular y terminas con el elefante, así que obviamente esto es real y estoy pasando de esto de grande a pequeño. Si tuviera que asumir que los animales eran enormes desde el principio, entonces tendría que preguntarte cómo sucedió eso. Debe ser un golpe de magia, ¿sí? Entonces todo tiene que ir de pequeño a grande. Y ahora miras en el registro fósil y todo en el registro fósil es mucho más grande de lo que es ahora. Así que todos los animales, ya sea que estén hablando del lobo, ya sea que estén hablando del perezoso, ya sea que estén hablando del elefante o estén hablando del rinoceronte, no importa qué animal tú mires, incluso en el mundo de los insectos, todos eran infinitamente más grandes de lo que son hoy. Así que esto es inverso. Así que míralo. Y entonces tienes que asumir que no estábamos evolucionando. Hemos estado involucionando, nos hemos estado degenerando y eso es perfectamente, está en armonía con la Biblia. Éramos una creación perfecta cuando Adán era de 3 metros de altura y ahora somos como camarones y pensamos que nosotros somos los brillantes y avanzados, ¿ok? Pero estamos degenerando. Si miramos nuestro diente, nuestra muela, vemos muchos dientes de repuesto que salen después y muchas muelas, así que yo creo que teníamos mandíbula más grande y por eso esos dientes tenían que encajar ahí, así que esto es algo muy interesante. Así que cuando tú miras el registro fósil, tú encuentras exactamente lo contrario de lo que profesa su teoría.
La otra cosa es, si la evolución es verdad, y en algún lugar de esta tormenta nebulosa, la vida pasada de alguna manera evolucionó, entonces seguramente hubo una diversidad de vida muy baja, una pequeña forma de vida que se desarrolló, y a partir de eso toda la diversidad debe haber evolucionado, por lo que cuando va al registro fósil debería encontrar una diversidad baja al principio y una vasta diversidad al final. Pero ¿por qué encuentra exactamente lo contrario? Una gran diversidad al principio, con una degeneración y declive hasta el día de hoy. Y eso es lo contrario de lo que esperaría si crees en la evolución, por lo que uno de los dos miente. El geólogo infiel miente y el evolucionista infiel está mintiendo. Y el incrédulo o cualquier persona que acepte su testimonio es copartícipe de la mentira o la Biblia miente. Puedes elegir. Sí, yo elijo la Biblia. Huesos de hombres y animales se encuentran en la tierra, en las montañas y en los valles, lo que demuestra que hombre y bestia mucho más grande alguna vez vivieron sobre la tierra. Mira, Martin, es casi como si me estuviera adelantando a lo que dice aquí, pero esto es algo que siempre ha sido fascinante. Por ejemplo, como los dinosaurios, criaturas masivas, o los mastodontes, o cualquiera de ellos, o el gigante perezoso. No vemos esas criaturas hoy. Pero en algunos casos, como en el caso del perezoso gigante, por ejemplo, encontramos sus pieles y aún están intactas. Pero si se han extinguido durante millones y millones de años, entonces es una imposibilidad. Sin embargo, lo encontramos. Y luego encontramos fósiles de hombres, como el hombre gris de 2,7 metros de altura. ¿Qué está pasando aquí? Hay algún misterio. Algo aquí está mal. Bueno, lo que es interesante para mí es que ella está mencionando a estos hombres mucho más grandes y la Biblia habla de gigantes. Y ahora, la gente huye con la palabra que usan para gigantes, Nefilim, y dicen que esto es una historia entre un ángel caído y los seres humanos. Y eso es imposible en primer lugar. Y en segundo lugar, Adán era un gigante, absolutamente. Sí, medía más de 3 metros, sí, era el más alto de todos, sí. Así que la carrera en esos días era de estos hombres grandes, sí, y eran gigantes. Ellos estaban involucrados allí en los primeros tiempos. La palabra Nefilim también significa apóstata, exactamente. Por lo que todos ellos eran gigantes y tenían los descendientes de aquellos que siguieron la línea de Adán y Set, y tenían la línea de lo que seguían la línea de Caín. Y esas eran las hijas de donde vinieron las hijas de los hombres. Y finalmente, los hijos de Dios, que eran los descendientes que se aferraron a la verdad, fueron al centro comercial y vieron a todas estas hermosas mujeres y estas damas muy grandes y bien proporcionadas y con sus mini vestidos cortos, y ellos vieron que eran hermosas y ahí terminó la podredumbre. Pero claro, si tú prefieres las Biblias católicas, entonces tú tendrás todas estas tonterías de seres angelicales que no pueden procrear. Incluso porque algunas personas ahora quieren probar y decir que fueron ángeles caídos que tomaron forma de seres humanos. Y no. Este no es un ángel que está procreando, fue un humano. Sí. Incluso no hay lógica en todo este tipo de pensamiento. No hay lógica y es muy simple. Los descendientes de la línea de Dios eventualmente se mezclaron con aquellos que habían perdido la fe en Dios, y es ahí donde viene todo este lío, etc. Y sabes, Dios le dijo a su pueblo en los días de Israel: no se mezclen con las demás naciones. No fue una cuestión de prohibir casarse con alguien de otra raza, otro pueblo. No era para entrar a mezclarse. Todo esto era para que no se mezclaran y no tuvieran la misma convicción religiosa, porque entonces caerías. Y la historia prueba que eso fue lo que pasó. Incluso Salomón, eso le pasó a Salomón y a todos.
Y por ejemplo, Ruth era una moabita. Dios prohibía terminantemente cualquier unión con los moabitas. Pero ella ya no era una moabita más, porque ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y por lo tanto, ella está incluso en la línea de Cristo. Por lo que debemos leer estas cosas correctamente. Se me mostró que existían animales muy grandes y poderosos antes del diluvio, que ahora no existen. A veces se encuentran instrumentos de guerra, también madera petrificada, debido a que los huesos de los seres humanos y de los animales que se encuentran en la tierra son mucho más grandes que los de los hombres y los animales que viven ahora o que han existido durante muchas generaciones pasadas. Algunos concluyen que el mundo es más antiguo de lo que tenemos registrado bíblicamente y estuvo poblado mucho antes del registro de la creación por una raza de seres muy superiores en tamaños a los hombres que ahora están sobre la tierra. Así que aquí tiene todas esas teorías de una creación doble. Y primero hubo algo y luego fue destruido y luego tienes a Adán y la historia de Eva. Todos estos compromisos no son reales, solamente hubo una creación y eran personas gigantes, eran grandes. Si tomas los bosques petrificados, si tomas el carbón del mundo, todos son árboles enormes y cosas que fueron enterradas y todos los animales eran tan grandes y grandes que testifican de una creación diferente, perfecta, en el sentido de una creación superior que ha degenerado con el tiempo. Solo tomemos la generación anterior al diluvio. Todos casi llegaron a tener 900 años o más. Inmediatamente después de la inundación del diluvio se redujeron a 400. Para el tiempo de Abraham tenían 180. Cuando llegaron a Moisés 120. Cuando llegaron a David 70 o 80 si eres fuerte. Se me ha mostrado que sin la historia bíblica la geología no puede probar nada. Las reliquias encontradas en la tierra dan evidencia de un estado de cosas que difiere en muchos aspectos del presente. Pero el tiempo de su existencia y cuánto tiempo han estado estas cosas en la tierra solo se puede entender por la historia bíblica. Así que Martin, tú no puedes fechar los fósiles. Es un nombre inapropiado. Puedes fechar las rocas alrededor de los fósiles, pero incluso entonces tiene una suposición que no es necesariamente esencial y válida como un punto de partida. Por lo que la datación básicamente no tiene sentido a menos que se base en un periodo conocido muy específico. Solo considera cuán importante es esta afirmación. Si tu comprensión de la edad de cualquier cosa trasciende los 6.000 años, el periodo de los 6.000 años, tú te encuentras en un problema porque eso está en contra de la Biblia. Sí, está en conflicto con las Escrituras. Hemos tenido muchas discusiones como esta y estoy seguro de que nuestros espectadores están comenzando a ver a dónde vamos a llegar con esto. Si tú comienzas a jugar con este periodo de 6.000 años, entonces corres el riesgo de la infidelidad. Sí. Puede ser inocente hacer conjetura más allá de la historia bíblica si nuestras suposiciones no contradicen los hechos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Pero cuando los hombres dejan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y buscan dar cuenta de las obras creativas de Dios sobre principios naturales, ellos se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Como Dios llevó a cabo la obra de la creación en 6 días literales, nunca lo ha revelado a los mortales. Sus obras creativas son tan incomprensibles como su existencia. Entonces ella cita desde la Biblia: grande es el Señor y muy digno de alabanza, y su grandeza es inescrutable, que hace grandes cosas inescrutables, sí, y prodigios sin número, que hace cosas grandes e inescrutables, cosas maravillosas sin números. Dios truena maravillosamente con su voz. Grandes cosas hace Él, que nosotros no podemos comprender. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿No es interesante que la humanidad sea mucho más inteligente que Dios? Y continúa aún haciéndose más y más inteligente, entre comillas. La palabra de Dios es dada como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aquellos que echan su palabra detrás de ellos y buscan por su propia filosofía ciega para rastrear la maravilla y los misterios del Señor tropezarán en la oscuridad. Así que, Martin, aclaremos esto. Todo lo que contradiga estas palabras escritas es una filosofía. Se ha dado una guía a los mortales por medio de la cual pueden rastrear a Jehová y sus obras hasta donde sea para su bien. La inspiración, al darnos la historia del diluvio, ha explicado misterios maravillosos que la geología, independientemente de la inspiración, nunca podría. Ahora, yo estaba allí. Yo era un evolucionista. Solía ir de excursiones con los estudiantes y mirar el registro geológico. Y tenemos un maravilloso récord geológico en Sudáfrica y tenemos los campos de Kourou con todos los dinosaurios. Tenemos todas esas edades y esos vastos campos de fósiles de organismos marinos, el ECA, por ejemplo. Y siempre me fascinó cómo se conservaban perfectamente estos fósiles y cómo yacen en fosas comunes. Y me dijeron que se trataba de inundaciones locales que los habían enterrado. ¿Inundaciones locales en continentes enteros? Eso no tiene ningún sentido. Y bueno, y fui a los bosques petrificados aquí en Namibia y en el monte Onada y en el Parque Nacional de Yellowstone y todos estos lugares. Y están orientados, incluso los verticales. Por lo que la evidencia de una inundación universal es abrumadora. Y luego tienes todas estas montañas de capa, que es universal, lo que significa que todo estaba bajo el agua. Pero tienen que eliminar todos los días y pasar por alto estas cosas porque no tienen una respuesta. Eso es lo que ellos hacen. Es así, ellos tienen volúmenes y volúmenes de libros para tratar de negar lo que la Biblia dice tan simple. Tienes toda la razón. Ha sido obra especial de Satanás inducir al hombre caído a rebelarse contra el gobierno de Dios y ha tenido demasiado éxito en sus esfuerzos. Ha tratado de oscurecer a la ley de Dios, que en sí misma es muy clara. Ha manifestado un odio especial contra el cuarto precepto del Decálogo, porque define al Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Se apartan de los más claros preceptos de Jehová para recibir fábulas incrédulas. Así que ahí tenemos la palabra infidelidad nuevamente. ¿Y por qué tiene tanto odio por el cuarto mandamiento? Porque es el que dice que Él es el creador de todas las cosas. Y Él es que tiene la autoridad. Sí, Él es la autoridad. Y esa es la palabra que a Él le molesta. Esa pequeña palabrita, autoridad. Porque Satanás quiere establecer su propia autoridad. El hombre se quedará sin excusa. Dios ha dado suficiente evidencia sobre la cual basar la fe, si desea creer. En los últimos días de la tierra estará casi desprovista de verdadera fe. ¿Hemos llegado a ese punto? Sí. Con el más mínimo pretexto, la palabra de Dios se considera poco confiable. Martin, y si pones tantas versiones de la Biblia de Dios por ahí, nada podría ser confiable. Sí, hay un buen plan del enemigo en esto. Mientras que se aceptará el razonamiento humano, aunque esté en oposición a los hechos claros de las Escrituras. Los hombres se esforzarán por explicar por causas naturales la obra de la creación, que Dios nunca ha revelado, pero la ciencia humana no puede investigar los secretos del Dios del cielo y explicar las estupendas obras de la creación, que fueron un milagro del poder del Todopoderoso, antes de que pueda mostrar cómo llegó a existir Dios. La única razón por la que yo sé que Dios existe es porque yo existo. Sí. Ahora, Descartes dijo, yo pienso, luego existo, haciéndose el mismo Dios.
Debería haber dicho, yo soy, por lo tanto pienso. Entonces habría sido mejor para él, ¿sí? Pero de todas maneras, este es el pensamiento jesuita. Y Descartes fue un jesuita. Y ellos y su teológica y filosofía incrédulas están en la raíz de la gran parte de todo este mal en el mundo. Y esta es la raíz de la alta crítica. Así que es por eso que te dice que te sientes con toda esta tontería. Pero no podemos tomar la Biblia literalmente. No podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Tenemos que volver a así dice el Señor. Así es. Así que si no hay un fundamento, ¿cómo puedes construir un edificio adecuado? Sí, quiero decir, si tú quieres que yo te pruebe que el mundo evolutivo no existe, ¿por qué no me permite usar la Biblia? Ahora, lo que hemos establecido hasta ahora, no vamos a hablar sobre la creación y la evolución aquí. Hemos establecido que hay una cierta base, y si tú tomas esta palabra, Martin, y tú la abres en el libro de Génesis y comienzas con esta palabra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es una estupenda manera de empezar una revelación de Dios. Tú viniste de alguna parte y Dios te está diciendo que Él te hizo. La tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo. Y luego va, Dios hizo esto, Dios dijo, Dios dijo, Dios hizo, Dios hizo, Dios dijo, Dios hizo, Dios dijo, y está hablando del Elohim en plural. Por lo tanto, la divinidad estaba en este proceso de creación. Si continuamos nuestra lectura aquí, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero esas cosas, las cuales son reveladas, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para siempre. Hombres que profesan ser ministros de Dios, levantan sus voces en contra de la investigación de la profecía y le dicen a la gente que las profecías, especialmente la de Daniel y Juan, son oscuras y que no podemos entenderlas. Ahora, Martin, se está moviendo de lo puramente físico a lo espiritual. Ahora, si el relato de la creación es oscuro y necesita ser redefinido, tal vez debemos redefinir las profecías. Eso es lo que sucede. Sí, no es lo que ellos están haciendo exactamente. Y luego entras en infidelidad. Ahora, ¿quién está haciendo esto? Hombres que se supone que son maestros religiosos dentro del pueblo de Dios. Pero algunos de los mismos hombres que se oponen a la investigación de la profecía porque es oscura, reciben con entusiasmo las suposiciones de los geólogos que cuestionan el registro mosaico. Pero si la voluntad revelada de Dios es tan difícil de entender, ciertamente los hombres no deberían basar su fe en meras suposiciones con respecto a lo que Él no ha revelado. Los caminos de Dios no son como los nuestros, ni sus pensamientos como los nuestros. Ok, así que esto no se queda solamente en lo físico y con los geólogos, sino que ahí es donde comienza la rutina. La ciencia humana nunca podrá dar cuenta de sus obras maravillosas. Dios ordenó que los hombres, las bestias y los árboles, muchas veces más grandes que los que ahora están en la tierra y otras cosas, fueran enterrados en la tierra en el momento del diluvio. Y allí fueron preservados como evidencia para el hombre de que los habitantes del viejo mundo perecieron por un diluvio. Dios enseñó que el descubrimiento de estas cosas en la tierra estableciera la fe de los hombres en la historia inspirada. Ahora, ¿no es interesante que a lo largo de las edades la gente piadosa creyó que lo que encontraban en las rocas era evidencia del diluvio? Sí, como se suponía que debía ser. Y luego vino Darwin. Y es interesante que envió su primer borrador en el 1844. Y esto particularmente fue para la última generación, para confundirla por completo.
Ahora, los reformadores, ellos creyeron en la creación y creyeron en el diluvio. Pero nuestros científicos modernos no lo hacen. Y muchos de nuestros teólogos no lo hacen. Y muchos de nuestros líderes religiosos tampoco lo hacen. Pero los hombres con sus vanos razonamientos hacen un mal uso de estas cosas que Dios dispuso que lo indujera a exaltarlo. Caen en el mismo error que el pueblo antes del diluvio. Aquellas cosas que Dios le dio como un beneficio las convirtieron en maldición al hacer un mal uso de ellas. Y cuando los cimientos de la tierra fueron hechos, entonces Él sentó las bases del sábado. Tú no puedes divorciar el sábado de la creación. No, y viceversa. Así que cuando tú destruyes la creación en 6 días literales, y la evolución dice que fueron en millones de años y miles de años, tú estás destruyendo el sábado. Martin, ¿tú guardas el séptimo día? ¿El día de reposo? ¿El sábado? Entonces tú estás guardando un sábado judío. No, yo estoy guardando un día de reposo que Dios instituyó en el Génesis, mucho antes de que hubiera un judío, ¿sí? Bueno, si tú miras esta pequeña frase, sábado judío, al Papa le encanta esa declaración. Obviamente, ellos nunca leyeron Génesis. Probablemente fueron entrenados en universidades jesuitas, ¿sí? Así que esto nos dice que inmediatamente ellos quisieron introducir la teología incrédula y contrarrestar lo que dice la manera más simple, que es la Biblia, la enseñanza de la Biblia. Ahora, esto es muy interesante. Se me mostró que si se hubiera guardado el sábado, el día de reposo, nunca habría habido un ateo o un incrédulo. La observancia del día de reposo habría preservado el mundo de la idolatría. ¿Por qué, Martin? Porque ellos habrían creído en Dios. Porque el sábado está arraigado en la palabra de Dios. Y está arraigado en la semana de la creación. Y si tú guardas el sábado, lo que básicamente tú estás haciendo es reconocer que Dios fue el que creó el universo. Y que tú crees en Dios en vez de los infieles. ¿Sabes por qué no puedo decirlo de una manera mejor? Bueno, el 100% de todo esto es verdad. Tú estás reconociendo a Dios como una autoridad suprema y es por eso que tú tienes que tomar tiempo para estar con Él allí y Él quiere pasar ese tiempo contigo. Ok, si tú guardas el sábado, el geólogo quizás se irrite contigo. Y aquellos que creen en el geólogo se irritarán contigo también. ¿Sí? Y si hay personas dentro de nuestra iglesia que le creen al geólogo por encima de la palabra de Dios, entonces se irritarán también contigo. Así que entonces esto parece un problema de conflicto. 100%. Y entonces, eso es lo que está creando esta infidelidad disfrazada. Que a veces ni siquiera sabes que está ocupando el lugar de la infidelidad. Sí, porque te has tragado una toxina que se ha convertido en un monstruo en tu mente. Ahora, Martin, esta semana de la creación sirve como modelo para todo lo que viene después. La iglesia primitiva creía que también sirve como modelo para todo el plan de salvación que se extiende a lo largo de los 6,000 años con el milenio del séptimo día, que representa los 1,000 años de descanso allá en el cielo y que se llamó la semana cósmica. Ahora, nuestros teólogos modernos parecen tener una tremenda aversión a la semana cósmica. Pero eso es lo que creían los padres de la iglesia. Ya hicimos un estudio completo sobre eso en el episodio número 9. Pero en aras de la exhaustividad, llevemos este pensamiento un poquito más lejos. Sí, y solo para exponerlo, tengan paciencia con nosotros. Nos dirigimos a alguna parte con esto. Sí. Ok. Así que echemos un vistazo a algunos de los pioneros del movimiento adventista. Aquí tenemos a Waggoner, del Edén al Edén, y aquí cita Apocalipsis 21, 4 y 5. Entonces el Edén es completamente restaurado. Aquí el río de agua de vida brota del monte de Sión. Aquí Adán recupera el árbol de la vida, plantado junto al río.
que se divide en cabezas separadas como en el principio. Aquí de nuevo está el paraíso, el jardín que el mismo Señor plantó 7,000 años antes. Martin, esa es una declaración muy interesante. Así que él está tomando toda la semana de la creación y le está cambiando a una semana cósmica. Por lo que todo el plan es de 6 días de trabajo, más el séptimo día, o sea, el milenio de descanso, y esto hace 7,000 años. Echemos un vistazo a lo que dice Preble de los dos Adán. Antes de que el primer Adán tuviera el conflicto con Satanás, en el cual cayó, el séptimo día o sábado había pasado. Así con el segundo Adán, antes del último y definitivo conflicto con Satanás y sus huestes, en el cual se obtendrá la victoria eterna para el Hijo de Dios y su pueblo, el sábado o 7,000 años pasarán. ¿Ellos creían en la semana cósmica? Bueno, en realidad, si tú empiezas a estudiar esto, no puedes hacer nada. ¿Elena White creía en esto? Con seguridad, claro que sí. Y ella lo mostró, como hemos leído anteriormente. Lo importante es poner su perspectiva en estos 6,000 años, al prohibirle convertirse en parte de los infieles. Y leímos la declaración de su nieto, donde él claramente dijo que a ella se le mostró que esta controversia se extendería durante 6,000 años y luego habría un milenio, ¿sí? Miremos lo que Himes tenía que decir, Señales de los tiempos, el expositor de la profecía. Esto fue escrito en el 1843. Si pues Jesucristo hace su obra en 6 días y descansa de todos sus trabajos en el séptimo, ¿cuándo podemos esperar que tenga lugar el gran acontecimiento? Yo respondo, si 1,000 años es un día para el Señor, como creo haber probado, entonces 6,000 años desde la primera creación debe formarse la nueva. Y además, si Cristo obró según el ejemplo de su Padre y descansó como Dios descansó de sus labores, entonces los 7,000 años serían un sábado de descanso para Cristo y su pueblo. Así que todos ellos creían en este concepto, pero ahora si niega los 6,000 años y tú quieres aceptar la Septuaginta como tu estándar y descartar lo que los reformadores usaron, es decir, el texto masorético, tú estarás en desacuerdo no solo con la Biblia, estaré en desacuerdo no solo con el espíritu de profecía, estaré en desacuerdo no solo con los padres de la iglesia primitiva, tú estarás en desacuerdo con los pioneros del movimiento del adventismo. Sí. J. Clark, Advent Review en Sabbath Herald, responde todas las consultas y resuelve todas las dudas. En este bendito libro, el amante de la historia encuentra información completa de los eventos pasados y futuros, empezando con el primer Edén y llega a lo largo de un periodo de 7,000 años hasta el segundo Edén en la tierra nueva. ¿Creían en el periodo de los 7,000? Claro que sí. Ellos estaban tan arraigados en esto que yo creo que esto muestra cuán arraigados estaban incluso en la Biblia. Ahora, si estas personas vivieran hoy y nuestros teólogos y nuestros institutos de investigaciones bíblicas, ¿tú crees que habría algunos fuegos artificiales contra ellos? Definitivamente. No estarían en la misma página, ¿verdad? No. Josiah Litch, el primer informe de la Conferencia General de Cristianos que esperan el advenimiento del Señor de Jesucristo. Sí, tremendo título, un título interesante, sí. Ha sido una opinión casi universal de la Iglesia y judío y cristiano que el sábado prefigura un glorioso estado de reposo para la Iglesia durante los 7,000 años del mundo. El argumento principal a favor de esto es brevemente como sigue. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo y constituyó el sábado como un tipo de descanso futuro. Por lo que podemos esperar que después de los problemas y conmociones de 6,000 años, habrá un descanso de 6,000 años de todos estos dolores. No es interesante que también reconozca aquí que
Básicamente, la unión universal de la iglesia cristiana y judía tenía la misma idea. Es muy interesante. Y esto es lo que los pioneros creían, ¿sí? Ahora, ellos fueron confrontados con argumentos de los 10.000 años, como lo hemos hecho en muchos casos. ¿Y ellos aceptaron esto? No, no. ¿En qué ellos basaron esto? ¿Ellos fueron influenciados por el margen de la Biblia King James, todos ellos? No. Incluido incluso el espíritu de profecía, ¿fue influenciado por el margen de la Biblia King James? Entonces, ¿por qué nuestros teólogos están diciendo que todos ellos fueron influenciados por la Biblia King James para no estar en el conflicto? Así que, ¿de qué lado entonces están nuestros teólogos? Afortunadamente no están del lado bueno, porque... Ahora, ¿cuál es esa pequeña palabra que ella usó ahí? Infidelidad, son infieles. Así que, Martin, nos enfrentamos a este problema de la infidelidad todo el tiempo. Martin, una vez que tú comienzas a cuestionar todas estas cosas, entonces, ¿no empezará a cuestionar incluso las otras cosas también? ¿No comenzarás a criticar a Daniel y comenzarás a criticar Apocalipsis? Sí. Tú podrías considerar que la revelación de Daniel o incluso la Biblia entera no son suficientes para corroborar los eventos históricos. Ok. Así que al principio de la historia, se comienza a manipular eso. Y luego tiene que manipular todos los otros capítulos que se refieren a esto. Una vez que comienzas a manipular eso, tiene que manipular incluso a lo que Jesús se refirió cuando Él dijo que el diluvio vino y se lo llevó a todos, porque eso no es científicamente sostenible, ¿sí? Entonces comienzas a trabajar en los libros de Daniel y Apocalipsis. Ahora, estos pioneros estaban arraigados definitivamente en el relato de la creación. Ellos estaban arraigados, por lo tanto, en el sábado. Ellos estaban enraizados en la semana cósmica, claro que sí. Así que todo esto, grandes teólogos y estos grandes científicos en el mundo no quieren creerlo. De hecho, ellos ridiculizan a los que lo creen. Yo elijo creerlo, pero yo sería un incrédulo por eso. No. Bueno, pero de acuerdo a ellos sí, yo sería un incrédulo. Entonces, ellos escriben artículos en revistas pequeñas denigrando este punto de vista. Sí, y debes recordar que tendrás que deshacerte del espíritu de profecía. Tienes que deshacerte de toda esa profecía porque los profetas están en línea con nosotros. Está bien, este es un problema muy serio. Y la conclusión es tratar de ser vociferante sobre este asunto. Pero ¿a quién tú crees? ¿Tú crees en las declaraciones claras de la palabra de Dios, que son corroboradas por declaraciones igualmente claras en el espíritu de profecías? ¿O tú crees a nuestros teólogos y nuestros científicos que han llegado al punto de comprometerse con la infidelidad? Entonces, ¿qué podemos decirle? ¿Qué puedo decirle? Porque ahora hay dos puntos de vista y los gemelos nunca se encontrarán. Así que todo lo que puedo decir es supéralo, trata de superarlo, porque tú no torcerás mi mente para que crea lo que creía cuando yo era un ateo incrédulo. Bueno, como dice, si quieres creer en esos dioses y esas tonterías que ponen ahí, hazlo. Pero si tú quieres seguir al Dios de la Biblia, tienes que empezar a creer lo que dice. Ok, vamos a ver a dónde esto nos lleva. Ahora, esto fue hace un tiempo, en el 2021. Destacado profesor de U. Bueno, Martin, estos profesores son teólogos muy destacados en nuestra iglesia. Y la cosa interesante es que se vuelven muy destacados y que se convierten en decanos, por lo que su voz es muy importante en términos de los que están afirmando, sí. Y dice aquí que son maestros, y hay otras personas a las que se les está enseñando, líderes que están siendo enseñados por estas personas, sí.
El Dr. John Paulien es profesor de la Escuela de Religión de la Universidad de Loma Linda. En un simposio reciente patrocinado por la Iglesia sobre los eventos proféticos de los últimos tiempos, el Dr. Paulien dijo que las leyes dominicales no se cumplirán, que el conflicto de los siglos está desactualizado, que hay otras opciones para la marca de la bestia y que Ellen White no era una profeta del tiempo del fin. La evidencia bíblica no habla del domingo como tal, sino que habla de que la falsificación del sábado es fundamental para la marca de la bestia al final de los tiempos. Por lo que dentro de la exégesis del texto bíblico tiene opciones para el entendimiento, lo que realmente será la marca de la bestia. Debes tener cuidado de no suponer que el tiempo del fin será idéntico al conflicto de los siglos en cada detalle. Solo para dejar claro que El conflicto de los siglos es el libro escrito por Ellen White. Sí. Así que esto es una contradicción directa contra el espíritu de profecía. Ahora, ¿tú ves alguno de los líderes subiéndose al carro condenando a estas personas? No. Pero si alguien dice, yo creo en el conflicto de los siglos en todo detalle, y yo creo lo que dice acerca del catolicismo, yo creo lo que los reformadores creían sobre el mismo tema, entonces harán un gran llanto sobre esto. ¿Y de qué lados ellos están? ¿Del lado de la infidelidad o del lado del espíritu de la Biblia y el espíritu de profecía? Están del lado de la infidelidad. Considerando tanto la Biblia como la historia mundial, si Ellen White viviera hoy en día, existe al menos una posibilidad de que su descripción del fin fuera diferente a la década del 1880. Pensé que Dios dice, yo soy el Señor y no cambio. El estilo de profecía de Ellen White es más clásico que apocalíptico. Martin, esto es jugar con las palabras, esto es semántico, para dejar sin efecto lo que está muy claro. ¿No es eso uno de los últimos medios por lo que Satanás traerá el zarandeo? Absolutamente. Finalmente, como una profeta clásica, las predicciones de Ellen White deben entenderse como condicional. A medida que cambien las circunstancias, el cumplimiento de Apocalipsis 13 podría tomar otras formas que las que parecían tan claras en 1888. Por lo que este hombre está poniendo en duda seriamente los escritos de Elena de White. E incluso la Biblia, porque dice que la marca de la bestia también es totalmente diferente de lo que creíamos antes. Bueno, Martin, estamos leyendo esto en un artículo de Advent Messenger y algunas personas dirán, bueno, tal vez están exagerando, ¿bien? Sí, pero esas son sus propias palabras, sí, son sus propias palabras. Pero he tenido una experiencia personal con un hombre que me he sentado cara a cara enfrente y él me dijo en términos muy claros que yo no debía predicar sobre el papado. No, debía decir que el papado era el anticristo. Aunque el espíritu de profecía dice que debemos exponer al hombre de maldad y al hombre de pecado. Y también me dijo muchas otras cosas. Y creo que las personas que entran en la iglesia a través de ministerios como el nuestro, que creen en las cosas que están en la Biblia y en el espíritu de profecía, no son bienvenidos en la iglesia. Pero parece que las personas con sus ideas no solo son bien recibidas, sino que se colocan en un pedestal. ¿Hay algo gravemente mal en Israel? Definitivamente. Creo que es hora de volver a leer Ezequiel 8, como hemos dicho en los últimos episodios. Y por lo tanto, cuando nuestras organizaciones y líderes comiencen a escribir artículos contra quienes predican la Biblia y el espíritu de profecía y dan cabida a individuos como estos dentro de la iglesia sin un ápice, ¿no hay algo gravemente mal en esos escalones de la iglesia? Así que pongámoslo sobre la mesa. No estoy condenando a nadie, pero es una cuestión de en quién creemos. Y si somos adventistas del séptimo día en todo, entonces debemos estar arraigados en lo que hizo que esta iglesia sea lo que es. ¿Y quién sentó las bases para lo que creemos? ¿Quién puso los cimientos? Ahora, Martin, si los cimientos están mal, el edificio no puede sostenerse. ¿No fueron los pioneros que pusieron esto? Y no fue cuando no podían ir más allá, no fue corroborado y fundamentado por el espíritu de profecía. Sí. Y ahora, ¿quiénes son estas personas para derribar esos cimientos?
porque si desgarran los cimientos, están desgarrando la estructura misma del edificio y están en desacuerdo con la Biblia. Sí, ellos no están en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía, ni los pioneros. Tampoco están en armonía con los reformadores. En la medida en que los reformadores tuvieron la luz sobre estos temas. Ok, así que, de acuerdo con estos sabios caballeros que han bebido de los pozos de la infidelidad, no hay movimiento dominical según ellos, y el conflicto de los siglos está mal, y el papado no tiene nada que ver con eso, y que no habrá imagen de la bestia, y no habrá implementación de la marca de la bestia. Eso es lo que él dijo. Ok. Aquí hay un artículo en Desert News. ¿Podrían las leyes de cierre del sábado hacer una reaparición? El estrés relacionado con la pandemia y el deseo generalizado de tener más tiempo para descansar se encuentran entre los factores que alimentan la gran resignación. También ayudan a explicar por qué algunos comentaristas políticos y estudiosos del derecho pasaron el fin de semana debatiendo sobre el sábado. ¿Quiénes, Martín? Políticos y abogados. La conversación comenzó con un tuit de Adrian Bermude, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard. Destacó el restablecimiento de las leyes del sábado como uno de varios objetivos de política que une a los postliberales, un grupo de conservadores que dicen que están enfocados en promover el bien común. ¿Dónde has escuchado esas palabras, Martín? En el Papa y en los jesuitas. Sí, así que esto es un marco jesuístico. Estamos lidiando con el pensamiento católico. Sí, ok. Las leyes azules con el sábado cristiano ayuda a explicar por qué parte del debate en torno al tuit de Bermude se centró en la discriminación religiosa. Los expertos legales señalaron que los cierres forzados el domingo dañan desproporcionadamente a algunas personas de fe, incluidos los judíos que observan el sábado, desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol hasta el sábado. En mayo del 1961, la Corte Suprema dictaminó 8-1 que las leyes del sábado de Maryland no violaban la primera enmienda. Los jueces reconocieron que las restricciones tenían sus raíces en la práctica cristiana, pero dijeron que tenían importantes propósitos seculares, incluida la promoción de la salud pública, informó Oyes. Ahora, Martín, esto es interesante. Así que nosotros estábamos lidiando con dos conflictos y dos sábados. Así es. El primero y este sábado cristiano. Sí, el sábado del Señor y este sábado cristiano. Llamémoslo el sábado del papado. Llamémoslo por su nombre, que es la marca de la bestia. Y que esa es la observancia del domingo, porque Roma lo ha identificado como tal. Esa es una marca, el hecho de que hemos trasladado, esa es nuestra marca, porque hemos trasladado la solemnidad del sábado bíblico al primer día de la semana, y es nuestra marca de nuestra autoridad eclesiástica. La iglesia está por encima de la Biblia, y eso es muy arrogante, pero viene directamente de la boca del catolicismo. Y aquí tenemos un debate sobre si el domingo podría imponerse en lugar del día sábado. Sí, y de acuerdo a esta corte es legal, Martín, pero es lícito, no según la Biblia. Porque si tú tomas el ejemplo de Nabucodonosor, a pesar de que fue para implementar una ley para Dios, así no es como Dios funciona. Así que cuando Nabucodonosor aceptó que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, hizo una ley que nadie puede adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Y estaba sobrepasando sus límites, porque Dios nunca fuerza la conciencia. Así que ya sea lo que sea que esté haciendo de este lado, del lado contrario, no puede forzar la conciencia. Así que aquí hay otro artículo, y esto viene de Christianity Today, y esto es un portavoz muy destacado. Esto viene del 4 de febrero del 2022. Amazon Prime presenta un dilema de trabajo dominical.
Por lo que Amazon es esta empresa que utiliza todos los días de la semana para distribuir sus productos o entregarlos. Con 2 repartidores que demandan por horarios, los cristianos sabáticos encuentran su observancia cada vez más contracultural en una economía 24/7. Ahora, esto es muy confuso, Martin, porque cuando hablan de cristiano sabático, están hablando del domingo, no están hablando del séptimo día del Señor, están hablando del primer día. Los nombrarán por su nombre, ya sea judíos o adventistas del séptimo día. Están hablando de los otros. Cristianos que han lamentado el cambio desde que observaron el domingo sabático durante décadas. En el cristianismo, los primeros días de hoy, los líderes evangélicos se quejaron del aumento en los letreros abiertos los domingos, en las tiendas de comestibles, los teatros y otros negocios. En gran medida, el día sabático se ha reducido de un día santo de instrucción y corrección de reposición espiritual a unas meras vacaciones para buscar placer, o simplemente otro día de mercadeo. Charles W. Collard, presidente emérito del Seminario Teológico Bautista del Norte, escribió en 1963, 2 años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que las leyes azules que restringen el comercio dominical eran constitucionales. Ahí lo tenemos de nuevo. Así que están rebatiendo esto para traer las leyes azules de nuevo. Cristo permitió dentro del espíritu de la ley las obras de misericordia y de necesidad y el cuidado del ocasional buey en la zanja, dijo Cowell. Pero la responsabilidad moral de la violación innecesaria del sábado no debe tomarse a la ligera. Inconmensurablemente mayor es la responsabilidad moral de persuadir a otros para que se aparten de la observancia del sábado y se dirijan a los mercados del comercio. Aún más grave es la política de negar a los empleados la posibilidad de observar el sábado. Por lo que ellos están levantando sus voces. Pero ellos están confundidos en el sábado. Ese sábado no está enraizado en la palabra de Dios, está enraizado en un fundamento asqueroso que está situado en el Vaticano. Y ellos quieren usar el poder secular para hacer cumplir esto. Sí. Aquí hay otro artículo de Religion Unplugged, y esto viene del 11 de febrero del 2022. No solo nostalgia. Algunas almas cansadas de la pandemia quieren hacer del domingo un día de descanso nuevamente. Algunos de nosotros somos lo suficientemente mayores para recordar cuando la mayoría de empresas cerraban los domingos, y parece algo pintoresco ahora. Pero hice una historia en Associated Press en el 2003 sobre la familia cristiana y su historia. Entonces la cadena minorista cristiana más grande del país que decidió abrir los domingos. Pero en el 2016 fui sorprendido durante un reportaje de viaje a Dakota del Norte cuando me encontré con un espacio vacío en Bismarck Walmart y luego en Super Target, mientras buscando comprar algunos refrigerios antes del domingo por la mañana. Supe que durante más de un siglo el Estado había requerido que la mayoría de los minoristas cerraran desde la medianoche hasta los domingos. Dakota del Norte finalmente se convirtió en el último estado en levantar esa prohibición en el 2019. Menciono el tema no solo por nostalgia, sino porque el día de descanso o la falta de él está atrayendo una renovada consideración a nivel nacional. Martin, ¿están comenzando a debatir el tema del domingo? Se está gestando. Pero John Pulley dice que eso no va a suceder, que eso no es parte del libro de Apocalipsis y que los escritos de Elena de White están desactualizados. Ahora, aquí hay otro artículo, y este viene del 17 de febrero del 2022. Construir leyes azules de nuevo. Ahora estamos usando el eslogan reconstruir mejor, ¿sí? Esto nos dice que Dios creó a los humanos en el sexto día y después de ese alto esfuerzo, Dios mismo descansó en el séptimo día. Y Dios nos dice que los humanos necesitan descansar en el séptimo día, el sábado también. Para los primeros durante 100 años que los cristianos vivieron en el continente norteamericano, siguieron observando el sábado como lo habían hecho en el viejo país.
El sábado fue ordenado por las autoridades eclesiásticas y finalmente fue impuesto por los gobiernos seculares en América a través de una serie de estatutos que se conocieron como las leyes azules. Ahora, esto está bastante claro aquí. Fue ordenado por las autoridades eclesiásticas. Sí, ese es el día de reposo que ellos están hablando. Pero ese no fue el fin de Dios, no, porque ellos están hablando... Dios está hablando del verdadero sábado y es interesante, volvamos de nuevo a este punto. Ahora, es interesante que sigan diciendo el séptimo día, pero el domingo no es el séptimo día. Sí, ellos están totalmente confundidos. Entonces ellos lo traen como que Dios dijo descansen en ese día, pero ellos dicen aquí que fue las autoridades eclesiásticas que lo ordenaron, así que toda la tierra se están confundidos y esos teólogos no creen ninguna de estas cosas y deben unirse todos y pueden estar todos confundidos juntos. ¿Cómo era la vida en el día de reposo bajo las leyes azules? Bueno, significaba que los domingos eran más tranquilos, separados de los otros 6 días de las semanas. Los defensores de poner fin a las leyes azules en décadas pasadas argumentaron que el día de reposo del domingo podría ser una fiesta móvil y que podría observarse en cualquier día de la semana. Pero ese no es el punto, porque era para beneficiar a todos y para ser predecible a efecto de planificación, y todo tenía que detenerse en domingo. Por supuesto, otro beneficio era que la asistencia a la iglesia aumentaría. Los beneficios de las leyes azules, en última instancia, superan cualquier resultado temporal o menor, y los políticos podrían encontrar en esa campaña establecida un descanso y refrescante fin de semana, y sería un éxito en todas las encuestas de este otoño. Martin, ¿se está convirtiendo esto en un problema político? Creo que definitivamente se está volviendo político. Y la derecha conservadora definitivamente estará apoyando esto. Bueno, ellos le cantarían subirse a este carro. Ok. Así que ahora veamos hasta dónde vamos. Aquí hay un artículo de Airbeat del 17 de febrero del 2022. A medida que Build Back Better se estanca, los líderes religiosos piden a Biden y al Senado un momento de valentía sobre el clima. Eso es muy interesante. Leemos. Casi 100 líderes religiosos han pedido al presidente Joe Biden y al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que no abandonen la extensa agenda Build Back Better de los demócratas y sus cientos de miles de millones de dólares para combatir el cambio climático, diciendo que este es un momento de coraje, como el proyecto de ley se ha estancado y se ha quedado atrás de otras prioridades legislativas. No podemos retrasar la promulgación de la ley Build Back Better. Esta legislación vital protegerá nuestro clima y pondrá a nuestra nación en el camino de la justicia climática, la justicia ambiental y la justicia intergeneracional. Martin, esto es muy interesante. Si tú te recuerdas, hace un tiempo hicimos este episodio sobre esas palabras de modas, justicia ambiental y cambio climático, y todo se remonta ahí, a la ley del domingo. Una coalición de 86 líderes religiosos del Estado nacional y locales basados en la fe, organizaciones y congresionales escribieron en una carta el 14 de febrero dirigida a Biden y a Schumer y al Pleno del Senado de Estados Unidos. Compartimos un llamado moral para cuidar nuestro hogar común, la creación de Dios, y amar a nuestro prójimo, tanto aquí como en todo el mundo, los líderes de fe dijeron. Ahora, Martin, si estas son las palabras de moda que salen también en Laudato Si y se relaciona con la creación de Dios, ¿el Laudato Si está relacionado con el domingo? Claro, directamente. Ahora, aquí tú tienes líderes de fe, 100 líderes de fe, que lo relacionan directamente con la creación. No están hablando sobre el sábado en particular, pero ellos dicen que compartimos un llamado moral a cuidar la creación de Dios en nuestro hogar común y amar a nuestro prójimo en todo el mundo. Y Laudato Si deja bastante claro que el domingo será por nuestro bien común y por el amor al prójimo y por nuestro hogar común.
y tuvieron esa semana de oración por el sábado, que se vincula al cambio climático. Así que hemos tenido líderes de fe apelando directamente a Biden para reconstruir mejor y poner la semana de la creación nuevamente en el cuadro, lo que significa poner la encíclica de Laudato Si en funcionamiento. Hemos tenido líderes de fe del mundo evangélico teniendo una semana de oración por la introducción del sábado. He tenido artículos que acabamos de leer donde abogan el restablecimiento de las leyes azules. ¿Están nuestros teólogos tan profundamente dormidos o están bebiendo de los pozos de los infieles? Sí, están profundamente dormidos y lo estamos animando a que despierte, por favor. Y si están bebiendo de esa copa del vino de Babilonia, por favor, absténganse de ella. Me pregunto, Martin, si están apegados al vino y si han puesto el alcohol ilegal allí para tener algo más fuerte con el fin de hacer esas declaraciones. Eliminemos esto, Martin. Esta cita del espíritu de profecía, del conflicto de los siglos. El libro que nuestros amigos teólogos de la iglesia dicen que está desactualizado y necesita ser redefinido. Los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases a honrar el domingo. La falta de autoridad divina será suplida por promulgaciones opresivas. Martin, han estado practicando esto durante los últimos 2 años indefinidamente y eso también está incluido en las leyes azules. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, e incluso en la América libre, los gobernantes y legisladores, para asegurarse el favor público, ceden ante la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. Martin, hay una demanda popular, definitivamente. Tienes líderes religiosos y toda la población en esto, y están orando por esa aplicación. La libertad de conciencia, que ha costado tanto sacrificio, ya no será respetada. Bueno, ahora la han practicado para ti, así que tal vez lo hayan entendido. En el conflicto que se avecina, veremos ejemplificadas las palabras del profeta. El dragón se enojó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Martin, ellos tienen el testimonio. Lamentablemente no todos parecen creer en el testimonio. Pero la Biblia dice, a la ley y el testimonio. Si ellos no hablan conforme a esto es porque no hay luz en ellos. Así que mi llamamiento es para aquellos que quieren creer lo que Dios dice. Entonces comiencen desde el principio. Miren el libro de Génesis. Miren el plan de salvación. Miren las raíces para el día de reposo, que es el sábado. Mira la guerra contra el día de reposo, Daniel y Apocalipsis. Él intentará cambiar los tiempos y las leyes. Ha hecho esto tan precisamente, y eso yo lo llamo la marca de su autoridad eclesiástica. Tienes a los líderes religiosos clamando por el restablecimiento de las leyes azules, o sea, el domingo, y nuestra gente está diciendo que aún no es el momento. Martin, ¿cuándo vamos a despertar? Tenemos que hacerlo ahora mismo, porque hay un fuerte clamor que se debe dar para sacar a la gente de Babilonia. Y oremos por estos teólogos y por estas figuras destacadas que niegan los fundamentos de la fe adventista, y oremos para que se despierten y abracen la verdad antes de que sea demasiado tarde para ellos. Y eso se aplica a cada uno de nosotros también. ¿En quién creemos? ¿Creemos en un así dice el Señor, o creemos en estos incrédulos del mundo y de este mundo científico, o estos incrédulos que están viniendo intoxicados en la iglesia con el vino que se está repartiendo no solo por la iglesia de Roma, sino por todos los que se han envuelto en esa bebida en particular? Que Dios nos perdone, porque Él dice que tenemos que salir de ella para que no recibamos parte de su plaga. Oremos. Padre Celestial, esta guerra ha estado ardiendo desde el principio. Comienza con la primera oración en la Biblia. En el principio Dios, donde el diablo dijo no. Ha habido mucha creación y ninguna de estas cosas descritas en la Biblia es realidad.
y tuercen y distorsionan todo lo demás hasta que finalmente el séptimo día se convierte en el primer día. ¿Cómo sucedió eso, Señor? A menos que haya un incrédulo metido entre nosotros. Ayúdanos a exponer la maldad del hombre de pecado y confiar en un así, dice el Señor, para que podamos estar en pie en ese gran día. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que generosamente nos apoyan con oraciones, coraje y contribuciones financieras. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra. Dios te bendiga.